Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todos por su compañía, por su puntualidad. Damos inicio a una charla más que Proyectar tiene para todos ustedes. En esta ocasión tenemos el privilegio de que nuestro administrador, colega y amigo Gerardo nos hable hoy sobre los entrepisos EDCO. eh, es la persona que creó esta empresa y todos los conocimientos nacen de él y su experiencia es bastante amplia. Entonces, por favor, todas las consultas que tengamos, aprovechemos el espacio y salir de cualquier duda con respecto a este tipo de entrepisos. Cualquier consulta que tengan, por favor, levanten la mano o la realizan mediante el presente chat. La charla va a quedar grabada y la cual será difundida a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos por su compañía y espero que la disfruten. Bienvenidos. Bienvenido, Jera. Gracias, Tati. Bueno, antes de que se me apague la cámara, bueno, ya se me apagó otra vez, pero tengo problemas con la cámara. Bueno, gracias a todos por conectarse. Hoy tenemos una charla de entrepisos, pero también la vamos a dividir en dos partes. Vamos a hacer la primera parte, vamos a hacer la exposición de los entrepisos como tal. Y la segunda parte, invité a mi ingeniero estructural, Mauricio Carranza, que es el diseñador de los sistemas de entrepisos y demás productos que tenemos en Edcom. Y él nos va a dar también una segunda parte sobre el tema estructural de los entrepisos. Eso quisimos hacerlo de esta manera porque queremos hacer que la charla realmente sea muy amplia y en base a todos estos años que hemos tenido de experiencia en el campo y para poder resolver las dudas y las inquietudes que ustedes tengan. Ok, Tati, voy a compartir. Dale, te aviso cuando se ve. Agradecemos por favor mantener los micrófonos apagados. Ok, Mm, ¿estamos ahí? Sí, sería modo presentación. ¿Estamos bien, Tati? Ahora sí, estamos listos. Ok, bueno, gracias a todos. Vea, Epcon es una empresa que nació hace 22 años, ya casi 23 años, en el mercado, en el sistema de entrepisos livianos. Como arquitecto, emprendí este negocio porque la verdad es que los arquitectos a veces hacemos cosas que no van totalmente con nuestra rama, pero este fue uno de los tantos negocios que me encantó y emprendí muy joven este proceso de los entrepisos y ya con 23 años prácticamente de experiencia ya he tenido un bagaje muy amplio en el mercado nacional sobre entrepisos y estas charlas usualmente las doy porque una de mis inquietudes siempre ha sido de que los profesionales en arquitectura, ingeniería, logren entender el tema de los entrepisos livianos. Entonces, hay varias preguntas que nos hacemos o que la gente se hace cuando hablamos de entrepiso liviano, y usualmente aquí anoté unas cuantas preguntas para que vayamos desarrollándola o vayamos viendo el sistema como tal. ¿Qué es un entrepiso liviano? ¿Qué la diferencia con los demás, con el sistema, digamos, pretensado o el sistema metálico? Verá las ventajas que tiene un sistema de entrepiso liviano, en qué tipo de construcción puedo usarlo, cómo se instala y qué cuidados debo de tener. Eh, para mí, Tati, no hay ningún problema que me interrumpan cuando quieran, porque la intención de esta charla es que saquemos todas las dudas y aprendamos de la buena práctica a la hora de instalar un entrepiso liviano, que es muy importante. Ok, un entrepiso liviano, bueno, ya yo creo que la gran mayoría que están acá han trabajado con entrepisos livianos y el entrepiso liviano se conforma de dos componentes. Uno de los componentes son las viguetas prefabricadas, que son los famosos viguetas con una pastilla de concreto en la parte inferior que mide 5 centímetros y una estructura metálica eh, que sirve para colocar en el entrepiso, bueno, a la hora de instalar. Esto en el mercado se llaman pitinis, eh, Sí, no, desde el domingo pasado no terminé. y todas las,
digamos, dependiendo de las longitudes de las viguetas, esto se llama viguetas, así estas viguetas tienen que ir reforzadas estructuralmente dependiendo de la luz que existe entre un punto y otro. Y el otro componente que comprende un entrepiso liviano es la bovedilla, que es un bloque de estereofón de 61 por 1,22 y este es el componente que existe. O sea, esos son los dos elementos que conforman un entrepiso liviano. ¿Por qué le llamamos liviano? Porque en realidad ese entrepiso pesa menos de la mitad de instalación que una vigueta pretensada y su manipulación para poder instalarlo es mucho más ágil y mucho más rápida. Ahora, hay muchas personas que me preguntan y han salido grandes inquietudes. Mira, es que ese dado de concreto, tengo una desconfianza con ese dado de concreto que tiene en la parte inferior la vigueta y si viene con una rajadura o viene con un que se ha despuntado, eso no sirve. Bueno, déjenme decirle que no es del todo así y que esa no es la verdad. A veces las estructuras, digamos, van un poco oxidadas porque las viguetas hay que estarlas fraguando para poder que en el patio tengan una fragua para hacer un concreto. En el caso de nosotros utilizamos un concreto 230 en esa pastillita, pero en realidad el entrepiso como tal, la conformación de la totalidad del entrepiso es la vigueta más todo el relleno de la losa que vamos a ver ahorita, más todo el relleno de la losa es lo que conforma el entrepiso como tal. Este es un isométrico muy interesante. Este isométrico lo dibujé hace muchos años, creo que cuando empecé la compañía, que por cierto, la competencia me lo ha copiado muchas veces y lo utilizan como si fuera de ellos, pero en realidad yo soy el autor de este dibujo. Es de todos los componentes que implica un entrepiso liviano. No solamente la bovedilla, no solamente el estereofón, sino que a la hora ya instalado lo que debe llevar todos los componentes, como son las viguetas, las doble viguetas cuando hay paredes, eh, el estereofón, los diafragmas, los bastones laterales y los bastones centrales. Y después todo el sistema de apuntalamiento, el sistema de entrepisos. Una de las cosas que tenemos que ver con esto es que, a diferencia del pretensado, es que el pretensado, dependiendo de las longitudes, a veces se utilizan menos puntales que este sistema. Este sistema sí tiene que utilizar puntales y ahorita lo vemos es en una diapositiva para poder garantizar que a la hora del colado el entrepiso no vaya a caerse como pasa en algunas ocasiones cuando realmente no apuntalan bien. Este es uno de los detalles que utilizamos nosotros para poder ver los componentes de un entrepiso. Ustedes ven ahí, está la bodilla estereofón, está la vigueta y está una losa de concreto. Nuestros entrepisos, digamos, están diseñados para 5 centímetros de concreto, una losa de 5 centímetros. En la práctica utilizan 6 centímetros, 7 centímetros. A veces hay que tener mucho cuidado cuando engrosamos mucho la losa del entrepiso. Ahora Mauricio Carranza nos va a explicar un poquito sobre esa parte, pero tenemos que tener mucho cuidado a la hora que engrosamos eso, porque hay personas que dicen, mira, es que el entrepiso se vuelve más fuerte cuando se utilizan 10 centímetros de concreto, pero en realidad no es así, esa no, digamos, no está diseñado para eso. Este entrepiso cumple con todos digamos, con todo lo que pide el código sísmico. Ahora Mauricio se va a referir a eso. No me voy a meter mucho en la parte estructural porque Mauricio se va a encargar de esa parte. Pero el diseño como tal está hecho para 5 centímetros. A veces lo engrosan a 6 porque por un tema de tuberías, por un tema que quieren pasar algo y que necesitan que la losa quede un poquito más gruesa. Entonces, pero hay que tener muchísimo cuidado a la hora de estar engrosando el espesor de la losa, porque cuando se engrosa mucho el espesor de la losa, lo que se hace es que se le resta capacidad al entrepiso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Más o menos son como unos 10 kilos por metro cuadrado, por centímetro de espesor de losa. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso.
Gerardo, permiso, tenemos una consulta de Fabiola. Ajá. Dime, Fabiola. Dale, Fabi, por favor, para que abras el micrófono. Ahí me disculpa, no he cambiado todavía el nombre. Ah, ok, sí, dice Fabiola Edward. Ok. ¿Cómo se llama? Esos 5 centímetros, porque habitualmente en el campo he visto que siempre se usa, digamos, 6 centímetros, más, básicamente para cumplir con lo que es el código sísmico de los 6 centímetros de diafragma rígido. Ujú. Entonces, ahí que usted lo estaba diciendo, 5 centímetros, también me surgió la duda, pero digamos, a lo que usted dice, se puede hacer, digamos, de 5 centímetros, pero algunas veces lo hacen 6 centímetros para la parte de instalaciones electromecánicas. Exactamente. Bueno, esa pregunta ahora de los 5 centímetros se la vamos a hacer a Mauricio, pero quiero contarte que usualmente tenés que tener razón. Utilizan 5, 6 centímetros, a veces hasta 7, pero es por el tema de las instalaciones, sobre todo las instalaciones eléctricas, ¿verdad? De cuando tiran la tubería por la parte superior del entrepiso. Entonces, a veces, ahora vamos a ver un video donde hay una solución que se desgasta un poco el esterefón y que pasa. Ahora, hay algo muy importante antes de seguir continuando. El estereofón como tal es un aislante acústico. Es una capacidad más o menos de 10, 12, ¿verdad? Es lo que tiene el estereofón. Y lo que hace el estilofón que genera aparte de ser formaleta como tal, lo que hace que genera una capa acústica para el sonido, sobre todo por el tema del taconeo. El taconeo es uno de los aspectos más relevantes en los entrepisos. El tacón genera golpes que se trasladan las vibraciones y usualmente se suena mucho. Entonces, digamos, nosotros, ahorita vamos a ver el tema de los diafragmas. Nosotros hemos diseñado el entrepiso para que sea un poco más rígido y que tenga menos vibración, para evitar exactamente el ruido entre uno y otro. Pero eso de los 5 centímetros, ahora se lo preguntamos a Mauricio para que te conteste, porque en realidad así lo hemos trabajado toda la vida. Entonces, ahorita te decimos eso porque me quedó la duda entre 5 y 6 centímetros del código sísmico, pero ahorita lo consultamos. Para seguir, hay algo muy importante. El estereofón es ignífugo. Eso quiere decir que la única manera, digamos, que él no prende fuego, digamos, por sí solo. Él solamente se quema cuando tiene un elemento de fuego que le está llegando. Entonces lo que se hace es lo que se derrite, que es el pleito que siempre hemos tenido con el tema de bomberos, que los bomberos no es que no quieren el esterofón, es que el esperma que genera el esterofón cuando hay un incendio le cae en los trajes a los bomberos o cae en el piso y puede generar algún tipo de quemadura. Entonces eso es uno de los tantos debates que siempre hemos tenido con bomberos con respecto al esterofón. La vigueta y el esterofón lo que produce es que el entrepiso se convierta en un elemento más liviano como tal. Por eso la diferencia entre el estereofón y los bloques de concreto. También hay en el mercado biquetas de estas, ¿verdad? Con bloques de estereofón, bloques de concreto. Igual manera, tiene un peso más relevante. El entrepiso liviano, como tal, lo que genera es una carga a la construcción más liviana. Entonces, el sistema de fundaciones, el sistema de carga puntual es mucho, mucho mejor y más flexible. Vamos a seguir. Gerardo, perdón, tenemos otra consulta. Dime. Si gustas, Sí, activas el micrófono. sí, es que, ¿cómo se llama? Eso es lo que usted está hablando ahorita del esterofón. A mí me pasó creo que hace un mes, había ingresado en el APC un proyecto de locales comerciales y me dijeron los bomberos que yo tenía que colocar una nota indicando que yo después del colado del concreto, del entrepiso, tenía que quitar lo que es el esterofón. Entonces, Exactamente. ya ahora que usted está mencionando el tema, ¿cómo se llama? No sé, digamos, si es lo ideal o no cuando uno trata de hacer entrepisos de este tipo, usar el estrofón como formaleta o usted indica que se debería quitar, porque la mayoría de construcciones lo dejan.
La mayoría de construcciones lo dejan. Nosotros tenemos un detalle, para los que quieran, con mucho gusto se los paso, donde indica exactamente eso. Y ustedes lo incluyen ese detalle en la lámina de bomberos y el entrepiso te va a pasar. Porque, digamos, ahí lo que funciona la losa, el estereofón es meramente formaleta, ¿verdad? Entonces, hay gente que, digamos, para locales comerciales indican que lo van a, que lo sustraen. Nunca he visto ninguna persona que lo quite. O sea, por lo menos no me he topado con ese caso como tal. Usualmente esto tiene que ver con locales comerciales y otro tipo de construcciones. Con viviendas no. En las viviendas no hay ningún tipo de problema con el tema del estereofón. Es más que todo con locales comerciales. Pero sí, ese detalle lo tenemos y con mucho gusto lo podemos compartir al chat de Proyectar y no hay ningún problema. También le instalan también una lámina, le ponen que por debajo tiene una lámina de fibrolit. Entonces, como el fibrolit tiene una especificación de más de hora y 30 de repelente contra el fuego, entonces también pasa por bomberos, pero todo eso se lo puedo dar. Lástima que no lo tengo acá el detalle, pero si lo encuentro ahorita se los muestro para que lo vean. Ahora, siguiendo un poco con este tema, hay algo muy importante con el tema, digamos, uno lo que hace es que coloca viguetas, coloca estereofones, pero hay dos maneras, si ustedes ven en la construcción, si vengan un detalle de planos de construcción en inspección, ustedes van a notar dos cosas que son muy interesantes, que espero que lo logren tener, que lo logren visualizar. Hay, usualmente el arranque de la primera vigueta de la pared hacia la primera vigueta son 59 centímetros porque el estereofón mide 61 y se tiene que montar sobre la formaleta interna. Entonces, esa distancia son 59. Digamos, en caso de los planos nuestros, siempre enviamos indicado los 59 centímetros para que pueda arrancar la primera vigueta y se monte el estereofón exactamente como está en el dibujo al lado izquierdo exactamente el Cerro se monte sobre la formaleta. Ahora, aquí vale la pena resaltar un detalle muy importante para que ustedes puedan a la hora de inspeccionar un entrepiso y lo tomen en cuenta. Uno utiliza dos formaletas, la formaleta externa y la formaleta interna. Entonces, la formaleta externa nos da nivel de piso, pero la formaleta interna se coloca a una distancia diferente, pero un ejemplo, ahora que estás mencionando de los 6 centímetros, usualmente el entrepiso, si usted ve el sándwich del entrepiso, es una vigueta de 15 más 5 centímetros de concreto son 20 centímetros. Entonces la formaleta interna tiene que ir 20 centímetros por debajo del nivel del entrepiso. Pero si usted aumenta un centímetro a la losa, entonces conforme va aumentando el espesor de la losa, tiene que ir bajando el nivel de la formaleta interna para que pueda darte, al final de cuentas, el mismo nivel. Ahora, hay viguetas de diferentes tamaños. En Costa Rica tenemos como muy estandarizado las medidas de los espacios. Entonces, usualmente se utiliza una armadura de 15 centímetros y cuando necesitamos subir el espesor de la losa por la capacidad o por la distancia de las viguetas, que también lo vamos a ver ahora, eh, se cambia a estereofón de 20. Pero cuando utilizamos estereofón de 20, usualmente son cuando las viguetas tienen longitudes internas que son superiores a 5,50, digamos a 6 metros. Entonces necesitamos utilizar los de la 20 porque ocupamos que esa sección de esa sección T del entrepiso aumente su tamaño como tal y su capacidad. Eso lo vamos a ver con Mauricio Carranza también ahora más adelante. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto me ha tocado muchísimas veces ir y me preguntan, mira, y cómo lo arrancamos? ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hay que poner las formaletas? ¿Verdad? Entonces eso es lo que les estoy explicando y para ustedes como arquitectos y como ingenieros y como inspectores de obra, tienen que saber, digamos, poder explicarle a un maestro de obras cómo es realmente la colocación de las formaletas, ya sea la interna como la externa como tal.
Usualmente con la malla electrosoldada, usualmente nosotros usamos malla electrosoldada de 4,11 milímetros, pero grado 70, ¿verdad? Usualmente hay personas que utilizan malla número 3, pero esta es la que nosotros especificamos como tal. Ok, aquí hay un detalle de las viguetas. Si ustedes ven a mano derecha ya están las viguetas colocadas con los estereofones y así es como se van colocando. Ahora, hay viguetas de diferentes longitudes. Digamos, en la empresa nuestra, nosotros fabricamos viguetas con módulos de 50. O sea, la más pequeña mide 1 metro y ahí va aumentando unos 50, 2,50, 3,50. Lo hacemos así porque nosotros necesitamos tener un stock amplio en planta de viguetas que vayan fraguando y que para poder tener exposición de venta, ¿verdad? Entonces, eh, y las longitudes y los refuerzos de las viguetas van dependiendo de la longitud como tal. eh, y así se le colocan los refuerzos internos a las viguetas para que tengan el soporte. Recordemos que dependiendo del uso, que ahorita lo vamos a ver, dependiendo del uso que le vayamos a dar al inmueble, así es la capacidad que debe tener. No es lo mismo la capacidad para un local comercial que la capacidad para una casa. Entonces, ya existe, digamos, tenemos una tabla específicamente para poder determinar ese tipo. Ahora, dentro de los elementos del entrepiso, podemos ver varias cosas que yo quiero que ustedes vean. Hace muchos años, cuando yo empecé en la compañía, hace 23 años, eh, la competencia colocaba, digamos, existían las dobles viguetas que las colocaban para poder soportar una pared que estaba puntualmente sobre el entrepiso y no había una viga por debajo. Y también se utilizan los diafragmas para, igual manera, para poder colocar una pared, pero los diafragmas prácticamente se utiliza más para el tema de las vibraciones, para evitar vibraciones en el entrepiso. Nosotros nos hemos preocupado muchísimo por el tema de las vibraciones, porque eh, cuando un entrepiso tiene mucha vibración, contrae problemas, sobre todo en la parte de la cerámica. Se van quebrando, digamos, la fragua y hay cerámicas que se van quebrando porque la vibración es muy amplia. Entonces, radica los problemas. Nosotros tenemos prácticamente no tenemos más de un 2% de vibración en los entrepisos, pero es porque así lo hemos diseñado, para que prácticamente no tengamos ningún tipo de ese como tal y también que nos permita, digamos, tener mayor rigidez en la losa. Hay algo muy importante, digamos, entre más largo es el entrepiso, entre más largos son las viguetas, entre más largos son los espacios, más se va aumentando la posibilidad de vibración en un entrepiso, ya sea en pretensado o sea en vigueta liviana. O sea, eso siempre se siente, pero por la instalación de los diafragmas, esa vibración se puede ir evitando al máximo posible. Ahora, hace un poco de años, cuando empezamos esta compañía, eh, vimos el tema de por qué deberíamos de utilizar la doble vigueta con un diafragma en medio de la doble vigueta. La mayoría de las compañías que estaban vendiendo entrepisos similares al nuestro en ese momento, nada más ponían las dos viguetas juntas, pegadas, y solamente de ahí agarraban la varilla vertical y la metían entre las dos viguetas. Bueno, ahora Mauricio nos va a explicar por qué fue que optamos hace muchos años por colocar las dos viguetas y un diafragma en medio de las dos viguetas para sustituir una viga de entrepiso cuando tenemos paredes en la misma dirección y no tenemos viga de entrepiso por la parte de abajo. Entonces, eso se lo vamos a dejar a Mauricio ahora más adelante. Aquí hay una foto de un diafragma, cómo se arma. Nosotros usualmente mandamos los bloques de estereofón y el mismo bloque de estereofón lleva la forma del diafragma. Este diafragma se tiene que armar en sitio, por fuerzas tiene que armarse en sitio.
sea, no se puede llevar, ni se puede colocar, ni se puede suplir, porque él tiene que quedar en la parte inferior, las varillas tienen que ir por dentro de las viguetas y igualmente la parte superior queda por encima de la vigueta. Entonces, los aros se van armando ahí sucesivamente a los espacios de cada vigueta, más o menos a cada 20 centímetros, y se arma exactamente qué es lo que ustedes ven en esa fotografía. Gerardo, permiso, ¿Ok? tenemos otra consulta. Sí, dígame. Dale, si gustas atención. Ajá. Sí, ¿cómo se llama? A lo que usted estaba diciendo, lo del diafragma y las dobles viguetas, yo sé que las dobles viguetas es, digamos, si no existe, digamos, una viga, entonces se coloca lo que es la pared, porque lo he utilizado en las construcciones que he hecho. Pero ese diafragma, o sea, ¿hay un porcentaje o hay un metro cuadrado para saber cuándo exactamente hay que usar el diafragma, digamos, para que no haya esas vibraciones en el entrepiso? Sí. Y nosotros utilizamos diafragma a partir de los 3,50 m. Antes de 3,50 m no se ocupa utilizar un diafragma. Recuerde que el diafragma se pone a la mitad, prácticamente la mitad. Digamos, si es una longitud de 3,50 al 1,75, pero a partir de 3,50 nosotros ponemos, ejemplo, de 3,50 a 5 metros es un diafragma, después de 5 metros utilizamos dos diafragmas, igual 5,50, igual 6 metros ahí. Después de esa longitud utilizamos dos diafragmas. Los diafragmas tienen digamos, tienen un comportamiento estructural que ahora Mauricio lo va a explicar como tal, pero él no solamente es por el tema de vibración, también tiene otros beneficios dentro del componente de un entrepiso, pero eso se lo vamos a dejar al ingeniero estructural para que nos lo explique. Puedo hacer una consulta, Dale, dale. en ese diafragma, la pared que se coloca puede ser en block, Sí, claro. no hay ningún problema. No, no. Y Leo, y la muchas distancia, veces lo hemos resuelto sin tus proyectos, Leo. sí, sí, pero la distancia máxima que podría tener, No, es la distancia que tenemos de la vigueta máxima. Nosotros tenemos viguetas, en realidad el diseño nuestro, ok, vamos a poner la soga al cuello, pero también se los voy a explicar. Nosotros tenemos diseñado viguetas hasta de 7 metros de longitud. Lo que pasa es que en Costa Rica, digamos, digamos, los importadores, digamos, nosotros importamos el material. Usualmente la mayoría usan pitines de 15 centímetros. Cuando utilizamos, digamos, longitudes mayores a 6 metros, ya ocupamos una estructura, esta armadura que sea de peralte de 20. Pero como en Costa Rica el estándar o la mayoría de espacios que diseñamos los arquitectos o los ingenieros usualmente son espacios más modulares que oscilan entre 5 metros para abajo, 6 metros cuando son ya cosas muy grandes, pero en realidad el estándar, o sea, yo les puedo decir que el estándar de Costa Rica es de 4,50 para abajo y ya 5 ya son espacios, digamos, como áreas de sala, así de tipo, pero pues, sí se puede utilizar doble vigueta en un espacio de 6 metros de longitud perfectamente, Leo. ¿Está bien, Leo? Sí. sí era así, sí, perfecto, gracias. Ok, ok. Aquí, esto es otro de los temas que muchas veces he tenido, digamos, que muchas personas me lo han cuestionado y es una de las preguntas que le puse a Mauricio Carranza para que nos pudiera resolver y pudiéramos aclarar de un solo, porque como arquitecto a veces cuando uno va a inspeccionar y cuando uno va a explicar un poco el tema de los bastones, eh, el tema es que, digamos, hay compañías que dicen que no son necesarios y hay compañías como la nuestra que dicen que sí son necesarios. Los bastones es otro tema que tuve que resolver yo durante muchos años y cuando empecé mi compañía, era la utilización de los bastones y el comportamiento del bastón. Estructuralmente se lo vamos a dejar a Mauricio, pero esto siempre me lo han cuestionado y muchos profesionales me cuestionan. Usualmente me cuestionan y
con toda la admiración y respeto que tengo para mis colegas, usualmente los arquitectos me cuestionan más el tema de los bastones que los ingenieros. Pero los bastones son sumamente necesarios en los entrepisos, en cualquier tipo de entrepiso, ya sea pretensado o el liviano como el nuestro, porque son los que ayudan a manejar el cortante de los edificios, conectan la losa con la malla electrosoldada, la que, digamos, la distribución de cargas va hacia la viga y los bastones tienen un papel muy importante en esto. Ahora Mauricio nos lo va a explicar. Y los bastones intermedios también nos ayudan a que, a que en las áreas de los extremos la deflexión del entrepiso se vuelva un elemento más rígido y que haya menos deflexión porque el concreto deflexiona. Entonces, estos elementos son los que nos van a ayudar un poco a eso. Entonces, pero ha sido una de las grandes, y te los cuento así con toda la libertad del mundo, y aquí es que estoy conversando con ustedes muy abiertamente. Ha sido uno de los cuestionamientos que siempre tengo que estar debatiendo con las personas y siempre me dicen, mira, Gerardo, ¿y por qué no un bastón a cada 60 centímetros? ¿Y por qué no un bastón a cada 40? ¿Y por qué no un bastón a cada, ¿verdad? Usualmente nosotros los ponemos a cada 25, máximo 30. ¿Verdad? Pero hay gente que no, que dice que no es necesario y hay personas que ni tan siquiera los quieren poner, pero si yo les doy un consejo práctico de ustedes como profesionales, siempre hay que colocar bastones para poder que el entrepiso como tal, el elemento como tal, funcione correctamente. Ok, aquí hay una fotografía de colocación de los bastones. Eh, a nosotros nos gusta mucho que el doblez, hay dos tipos de bastones. El bastón lateral, que son las vigas laterales, las orillas, y el bastón intermedio. Si ustedes ven, digamos, el bastón lateral tiene 45 centímetros y 15 centímetros se introduce en la viga. A mí me gusta mucho que el bastón, o funciona mejor, y Mauricio nos va a decir ahora más tardecito, que el bastón esté pegando con la varilla de atrás de la armadura. O sea, no, hay gente que lo coloca en la varilla superior hacia adelante, pero tiene mejor comportamiento cuando la varilla está, cuando el doblez está al lado atrás de la armadura, o sea, en la varilla de atrás. Y los bastones intermedios son bastones que se colocan exactamente sobre la malla electrosoldada, pero tienen que ir, en este caso, miden 1 metro, 50 repartidos a diferentes lados. Y el bastón lateral es 45 centímetros y 15 para que tenga una modulación de 60 para poder que nos salgan 10 pedazos por varilla de 6 metros. Aquí hay más fotografías del tema de los bastones. Ok, entramos aquí, digamos, el tema del apuntalamiento. Es otro tema que se nos trae. Si hay algo que es importante en los entrepisos es el apuntalamiento. A veces hemos visto, me ha tocado dentro de los entrepisos que he inspeccionado, que han sido muchísimos durante estos años. Nosotros usualmente siempre mandamos un plano que ahora te lo voy a enseñar, de instalación de entrepisos, pero a veces en la construcción se toman decisiones por parte de los profesionales o por parte del maestro de obras y consideran que hay ciertos elementos que no son importantes. Y yo creo que todo debe de ser importante. Aquí yo quiero que ustedes vean una cosa. A veces, digamos, si ustedes ven las vigas aquí en el detalle de la viga entre piso, al lado izquierdo, o en la misma al lado derecho, la vigueta usualmente, nosotros ponemos que se introduzca 6 centímetros sobre la viga. A veces quedan 5 centímetros y vieras que eso no tiene nada, o sea, no hay ningún problema en que se introduzca 5 centímetros. A veces hay personas que cortan las viguetas mal y se introduce 4 centímetros. Apenas pasa el block más un poquito, tampoco hay problema, ¿verdad? Y ni le quita capacidad al entrepiso, ni le quita capacidad como tal. Entonces, a veces, a veces hay una alarma que no es tan alarmante, valga la redundancia, pero porque hay gente que dice, mira, es que tiene que ir exactamente en la mitad porque así es como es. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Y esa pregunta se lo vamos a hacer a Mauricio ahora más tarde.
Pero el tema del apuntalamiento de las viguetas sí es importante y es de muchísimo cuidado. El, el, el procedimiento como tal, hay algo que es muy relevante, que es que a la hora de apuntalar, eh, las personas no pueden, a la hora de colocar una vigueta de estas, que es una vigueta muy liviana, una vigueta que nada más tiene un dadito de concreto y que a veces, dependiendo de la longitud, hasta es un poco flexible el movimiento, no es un elemento totalmente rígido. Digamos, después de 6 metros, ustedes van a ver que ella a la hora de colocar tienen una cierta... se pandea un poco, pero es por la longitud, ya viguetas más cortas no. Es importantísimo que la vigueta se coloque, pero que mientras que se está colocando la vigueta, nadie puede subirse encima de la vigueta, porque hemos visto muchos accidentes de personas que creen que al colocar la vigueta ya pueden guindarse o pueden subirse sobre la vigueta y esa vigueta se va a quebrar, se va a quebrar. Una vigueta de 1,5 metros no hay ningún problema, pero una vigueta ya después de 2,5 metros, ya esa vigueta, si alguien se le para encima, se va a quebrar. Entonces, usualmente lo que se hace primero es que se coloca la base de los puntales para ir colocando las viguetas como tal, o se colocan las viguetas por los extremos y después se coloca el resto de los elementos por debajo sin que nadie esté encima. Aquí yo tengo algunos ejemplos de apuntalamiento. En el mercado todavía existen, digamos, maneras de apuntalar. Hay gente que apuntala con madera, hay gente que apuntala con puntales metálicos. A mí me gustan más los puntales metálicos porque tienen una capacidad mayor, pero todavía en la práctica hay un gran porcentaje de personas que apuntalan con madera, porque les sobró madera. He visto personas apuntalando hasta con bambú, y yo a veces se me paran los pelos cuando veo eso, pero hey, ha resultado porque se les ha chorreado y me han mandado fotos chorreado. Pero, pero aquí en esto del apuntalamiento, esto hay que tener muchísimo cuidado. Cuando yo voy a inspeccionar un entrepiso, lo primero que hago es, ni tan siquiera subir a ver el entrepiso arriba, lo primero que hago es ir a inspeccionar la parte de abajo, ver cómo está el apuntalamiento, si los puntales están sobre una base sólida, si donde va a estar el puntal puesto, digamos, usualmente ponen un block o cuando chorrean una losa y ponen ya la losa chorreada, bueno, puntalan sobre la losa chorreada, pero hay que tratar de que la base donde se ponen los puntales sea una base sólida, porque estos entrepisos cuando se chorrean tienen muchísimo peso, porque el concreto está húmedo y entonces lo que va a hacer es que va a generar muchísimo peso. Ya él va a comenzar a trabajar cuando va fraguando y ya es cuando se quitan los puntales, pero en ese proceso hay que tener mucho cuidado. Nosotros indicamos que más o menos a 1,5 metros de distancia se van colocando los puntales en ambas direcciones. Si fuera metálico, no se ocupa riostrar, digamos, entre puntal en puntal amarrar. Cuando es de madera, usualmente le ponen una regla entre un puntal y otro para darle más firmeza. La mayoría de los casos de problemas de entrepisos, cuando un entrepiso se cae, se viene abajo, es porque el apuntalamiento está hecho con madera y la madera no está en muy buen estado. O unen las piezas con otra regla y esa pieza falla, pero cuando son puntales, digamos, puntales de acero, usualmente no hay ningún problema como tal. Ok, Gerardo, permiso, hay otra consulta. dígame. Sí, ese tema que usted está tocando ahorita es muy importante, digamos, porque digamos, si uno está haciendo una construcción y es una vivienda de 2 pisos y usted tiene, bueno, es un suelo blando, digamos, básicamente. Entonces, obviamente, si usted coloca lo que son los puntalamientos ahí, obviamente no va a estar en un terreno firme. Entonces, siempre lo recomendable, digamos, es en colar, bueno, colar lo que es el contrapiso y ponerlo en una superficie firme, en ese sentido sería. Bueno, es que cuando colocan el contrapiso es cuando hay una losa flotante cuando hacen el contrapiso primero que el entrepiso. Pero en la gran mayoría de veces apuntalan sobre suelo, sobre suelo firme. Entonces ahí es donde tienen que tener mucho cuidado, ¿verdad?
para que el entrepiso no se hunda a la hora de chorrear. Porque imagínense ustedes que lo que tienen es el peso del concreto más el peso de X cantidad de personas ahí arriba tratando de chorrear. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Una de las cosas que también se me olvida mencionarle, pero les voy a mencionar, es a la hora de colocar el estereofón. Bueno, ahorita lo vamos a ver aquí en un diafragma. Vamos a verlo más adelante. Aquí hay más fotos de temas de apuntalamiento. Aquí me voy a detener un poquito porque aquí, digamos, hay cosas que en proceso y cosas que no están bien. Digamos, un ejemplo, si ustedes ven la foto del centro, esa vigueta tiene como alrededor de unos un poquito más de 2 metros. Eh, Esa vigueta no está apuntalada, ¿verdad? Ahí ellos están jugando un riesgo enorme en que esa vigueta pueda quebrarse. Usualmente las viguetas de 1,5 para abajo no se apuntalan porque ellas ya por sí solos ya tienen mucha firmeza, pero después de 1,5 para arriba, yo siempre aconsejo de que se ponga un puntales, una línea de puntales con una alfajilla. Ahora, eh, hay algo que, vamos a ver si hay una foto por acá que yo pueda ver, otra foto. No. Ok, hay algo que es importante. A la hora de que vemos el diafragma como tal, la bodilla como tal, como diafragma, el centro del diafragma es muy frágil porque tiene apenas 5 centímetros de espesor el estereofón. Hay personas que apuntalan y lo que le ponen a eso apenas es una alfajilla para que sostenga el diafragma. Usualmente la buena práctica consiste en poner debajo del diafragma una tabla de formaleta, después poner una alfajilla de 2 por 3 o 2 por 4, de la que tengan, o un tubo metálico o un tubo cuadrado metálico, y después el puntal. Esa es la práctica correcta que lo que se tiene que siempre inspeccionar. Hay gente que pone nada más la tabla y pone el puntal y no pone la alfajilla. Entonces, la tabla como tal de formaleta en las viguetas que no tienen puntal, esa tabla no hace nada. Entonces ahí hay posibilidades de que esa vigueta pandee. En cambio, la alfajilla, cuando se coloca la alfajilla, vamos a ver si podemos tener por acá un detalle como esta. Vamos a ver, como a mano, es que estas son más o menos, estas fotos son más o menos de entrepiso, pero en la mano izquierda, a la mano izquierda, arriba se ve como una alfajilla cruzando entre puntal y otro. Esa alfajilla siempre es indispensable ponerlo. Y cuando es un diafragma, por encima de esta alfajilla tiene que haber una tabla para que soporte el diafragma, porque posiblemente por esos 5 centímetros haya problemas de que se pueda quebrar el estereofón. Ok, aquí Gerardo, perdón, rápidamente, tenemos otra consulta. ok, ¿Se puede devolver otra vez a la imagen, porfa, para ver algo? voy, Estás hablando sobre la madera que está bueno, en la mano izquierda, como yo vi. exactamente, Esa exactamente. madera hay que colocarla de fío, digamos. Sí, ves acá en este dibujo, donde dice pieza de metal o de madera en el puro centro. Ajá. Esa es una alfajilla y lo que está bajando es un puntal, ¿verdad? Entonces, esa alfajilla siempre hay que ponerla. Esa alfajilla puede ser una pieza metálica, puede ser una pieza de madera, pero hay que poner la alfajilla por debajo de la vigueta y después hay que poner el puntal como tal. Ahora, si ustedes ven en esta misma página, a mano derecha, usted me va a decir, mira, pero Gerardo, pues yo veo que ese entrepiso no tiene esa alfajilla, pero vea la cantidad de puntales que tiene ese entrepiso. Posiblemente tenga un puntal en cada vigueta, ¿verdad? O 3 puntales a la longitud de las viguetas. Entonces eso no es tan problemático porque están todas las viguetas apuntaladas. El tema es que usualmente las viguetas quedan Sí, apuntaladas como sí. una por medio. Entonces la vigueta del centro es la que sufre la deformación a la hora de chorrear, por eso es que se pone en la alfajilla. Ok, y una pregunta también, en el tiempo digamos, de eliminar lo que son los puntales, el del centro siempre tiene mayor duración, ¿verdad? Bueno, siempre
se recomienda que los puntales, vamos a hablar de lo que yo puedo recomendarles y de la práctica, ¿ok? Usualmente se deberían de retirar a los 28 días porque en concreto es fragua a los 28 días, ¿verdad? Pero en la práctica, usualmente dependiendo de las longitudes, eh, usualmente los puntales del centro duran más de 28 días, pero sí yo recomiendo que por lo menos 3 semanas deben de estar los puntales puestos y después podemos retirar los puntales laterales para que puedan empezar a repellar o pueden hacer algo, pero el puntal de los centros después de 22 días de 21 días hay que tenerlo siempre permanentemente ahí porque concreto por fuera está seco, pero por dentro está fraguando. Ok. Vamos a ver rápidamente eso. Ok, los pasos de la colocación de un entrepiso liviano. Primero, colocar la formaleta, ya sea la interna como la externa. Eso lo va a pasar un poquito más rápido. Después es colocar las viguetas. Yo les voy a recomendar algo que les va a ayudar muchísimo a la hora de instalar un entrepiso. Si ustedes ya están seguros de que tienen una compañía de entrepisos, ojalá sea la nuestra, pero a veces contratan otras compañías. Yo les recomendaría que les pidan el plano de la colocación de las viguetas antes de colocar la formaleta interna. Bueno, colocan la forma interna antes de colocar el estilofón, perdón, porque eso les permite ir marcando dónde van las viguetas, pueden ir soltando los aros y pueden irlos corriendo para poder tener una mayor agilidad a la hora de instalar el entrepiso, porque una de las cosas es que siempre las viguetas comienzan a pegar con los aros, hay que correr a correrlos y entonces cuando uno tiene los planos, usualmente ya uno va marcando en la pared y ya uno va corriendo los aros como tal y se va ganando tiempo en la hora de instalación. Eh, la colocación del estereofón. Aquí hay un tema muy importante y ustedes tienen que tener mucho cuidado con esto. Ahora les voy a enseñar una foto de algo que pasó, pero a la hora que se coloca el estereofón, ustedes colocan las viguetas. Hay gente que nada más coloca el estereofón. El estereofón, si ustedes se ponen a ver, cuando vean un bloque de estos, tienen nada más 1 pulgada de espesor donde monta sobre la vigueta y 5 centímetros que es el espesor del ancho del dado del concreto de la vigueta como tal. Lo que yo siempre recomiendo es colocar el estereofón y apretar la vigueta una con otra. Eso nos permite que quede el estereofón bastante seguro para que no que a la hora del colado no se esfonda el estereofón. Pero cuando esas 2 pulgadas quedan muy a la orilla, usualmente sucede que los estereofones se caen. ¿Verdad? Entonces, Gerardo, sí. perdón, permiso, tenemos una consulta del arquitecto Giovanni Brenes. Al mover los aros no afecta la integridad de la viga, ya que están espaciados de acuerdo al diseño. Eh, Giovanni, bueno, eso se lo vamos a preguntar a Mauricio. Dejémosla para Mauricio, pero usualmente esa es la práctica que se hace en construcción. Cuesta mucho. O sea, no existe una modulación entre las viguetas van a cada 68 centímetros y los aros pueden ir a cada 20 o a cada 15 dependiendo. Entonces, usualmente siempre hay que mover aros. Eso es inevitable en construcción, pero ahora esa pregunta mantengámosla ahí, Tati, para que Mauricio nos los ayude. Ahora con eso. Bueno, esto es la colocación de los estereofones. Después de colocar los estereofones, viene la colocación de los puntales, todo lo que es el sistema de apuntalamiento. Después vienen colocando toda la parte de la malla. Aquí no estamos hablando ahorita de instalaciones mecánicas, electromecánicas, pero eventualmente aquí hay que colocar secciones electromecánicas, ¿verdad? Sistemas eléctricos y mecánicos, que aquí los haciendo en el mismo entrepiso. La colocación de los bastones como tal. Esta es la configuración. Este dibujo es un poquito más claro, donde vienen las vigas diafragma, las dobles viguetas, el diafragma dentro de la doble vigueta. Y después la chorrea del entrepiso. Ok, les voy a pasar un volado, como dicen, que es muy importante. A veces cuando se chorrean ese tipo de entrepisos, yo lo que usualmente recomiendo siempre es que se chorreen las vigas principales primero, las vigas de entrepiso. Después se chorreen las viguetas, se le tire concreto a las viguetas donde está el espesor de la vigueta entre estereofón y estereofón,
Eso porque eso nos va a ayudar muchísimo a que los estereofones no se caigan, sino que apretan un esterefón con otro con una misma concreto y por último vamos tirando la losa. Y eso, vieras qué interesante, porque eso ayuda muchísimo a que no haya ningún incidente ni accidentes en obra. Es, Ok, nosotros tenemos esas son nuestras tablas de diseño. No puedo explicárselas ahorita un poco, pero eso es lo que nosotros utilizamos como tablas de diseño. Pero digamos aquí lo que está a mano izquierda es todo lo que nos dice el código sísmico. El código sísmico nos dice cuál es las cargas de acuerdo a la utilidad, que no es lo mismo oficina, no es lo mismo las habitaciones, rampas, voladizos, comercios, comercios de bajo impacto, de alto impacto. Entonces nosotros ya tenemos aquí lo que está a mano derecha, esas son nuestras tablas de diseño. Entonces, dependiendo de la longitud y el uso, nosotros comenzamos a trabajar con esto y vemos a ver. ¿Por qué? Porque hay viguetas que a veces tienen que ir reforzadas, hay viguetas que a veces la capacidad que tiene el entrepiso, hay muchas personas que a veces colocan muchas paredes de concreto en un entrepiso y no hay vigas. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer los cálculos para poder hacer que ese entrepiso soporte esas paredes como tal. Entonces ahí es donde jugamos con los diafragmas, jugamos con las dobles viguetas, jugamos con todo para poder hacer y que la capacidad que tenga el entrepiso sea para el uso que se da. A veces hay que tener muchísimo cuidado con esto. Usualmente las personas a veces convierten, por ejemplo, una casa habitación en un comercio o en una bodega y no fue diseñado para eso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado a la hora que realmente vamos a definir de qué se trata el entrepiso como tal. Usualmente esos entrepisos siempre, digamos, el de nosotros, usualmente siempre está un poco sobrediseñado, pero eso también es porque nos hemos cuidado muchísimo para que cuando exista eh, esos cambios drásticos, por lo menos puedan tener un proceso de, 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 mm, de retener el impacto que pueda sufrir el entrepiso como tal. Entonces, estas tablas las podemos conseguir y se las puedo pasar con mucho gusto cuando ustedes quieran. Estos son los diferentes usos que tenemos de los entrepisos como tal. Ok, lo que tienen a Bueno, mano derecha es una planta de entrepisos. profe, Eh, disculpe. no, disculpe por ahí interrumpir, pero es que lo que usted dijo anteriormente, entonces cuando se va a chorrear, bueno, cuando se va a colar, siempre se colan, digamos, primero que todo las vigas primarias, digamos, las principales, y después de eso seguían las secundarias y después lo que son las viguetas. Sí, es que les voy a ser sincero. Yo he estado en montones de chorreras de entrepisos. Y Ajá. lo que hacen las máquinas de estas de la concretera, lo que hacen es que vienen y ponen esos tubos y ellos comienzan a lanzar concreto a lo salvaje y a veces tiran una pelota de concreto en un punto determinado y esa pelota de concreto pesa una tonelada, ¿verdad? Y los muchachos con las palas tratan de ver cómo reparten ese concreto. Eso es un error, es un error. O sea, es un error porque el entrepiso como tal, un ejemplo, un estereofón aguanta 110 kilos, así, en crudo. Em, y una vigueta, ella no está diseñada en ese momento para soportar un peso donde le exijan más de lo que puede soportar, porque lo que hace es que cuando se une todo el sistema como tal, concreto que se chorrea con la vigueta, ahí es donde ella agarra la capacidad que necesita para el funcionamiento. Entonces, me ha tocado llegar y decir, mira, no hagan eso, ¿verdad? Entonces, lo que yo he encontrado como práctica, 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 y me ha resultado muchísimas veces es primero chorrear las vigas de entrepiso, y después comenzar a chorrear las otras viguitas, que son los diafragmas, las viguetas, y por último, tirar el concreto a la losa. Entonces, eso me ha funcionado muy bien en todas las inspecciones que he ido a ver con el tema de los entrepisos. Eh, Cada quien maneja su práctica de obra como lo desea, pero eso es lo que yo considero que es lo mejor que se puede hacer. Ok, aquí le decía que a mano derecha hay una planta de entrepisos. Si ustedes ven esa planta de entrepisos, tienen varias cosas.
y vamos a analizar un momentito rápidamente. Tiene viguetas de color verde, tiene viguetas de color blanca, tiene elementos rojos, ¿verdad? Y elementos como punteados. Ok. Las viguetas blancas son las viguetas normales, digamos que ocupa para el espacio como tal. Las viguetas verdes son viguetas reforzadas. ¿Por qué? Porque si ustedes ponen a ver lo que son paredes, lo que son rojo, que está ahí, son paredes del segundo nivel que están montados sobre el entrepiso. Entonces, esas paredes le generan una carga puntual muy alta al entrepiso. Entonces, tenemos que agarrar y reforzar esas viguetas para que eso tenga la capacidad de soporte como tal. Y los diafragmas, que son los punteados que están en negro, que ustedes ven ahí, son vigas diafragmas. Las vigas diafragmas las utilizamos para dos cosas. Una es para la vibración, y otra es para el tema de también anclar esa pared. Porque una de las prácticas que estaban o todavía la hacen, a veces se me paran los pelos cuando voy a ver eso, es que a veces hay algunas personas que agarran el refuerzo vertical y lo amarran a la losa, a la malla electrosoldada. Y eso es un error. Eso no puede suceder. O sea, estructuralmente y de acuerdo al código sísmico, eso no es verdadero y no existe. Ahora Mauricio nos puede ayudar un poco con eso. Entonces, nosotros utilizamos el diafragma para anclar esa varilla, para poder introducirla 10 centímetros por debajo, 15 centímetros por debajo del concreto, que se ancla la viga y ya ahí, ahora sí, ahí tenemos un elemento estructural más amarrado, ¿verdad? Por el tema del sismo. Ok. Dentro de los errores que hay es la manipulación del producto como tal. La lectura de los planos, nosotros mandamos planos detallados, ahorita les enseño, pero la gente no lo lee, entonces no colocan las cosas como tienen que ser. Eh, y los buenos hábitos a la hora de la chorrea, que eso es algo que tienen que, 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 que no se hace como tal, ¿verdad? Vamos a ver si pasamos un poquito. Esta es la lámina que nosotros mandamos de detalles. Estas láminas usualmente la mandamos así como está esta. Vienen todos los pasos de instalación, vienen todos los detalles, viene la planta y esos puntos azules que están a mano izquierda es la indicación de los puntales, donde tienen que ir colocados, cuántos puntales tienen que ir colocados en la construcción. Entonces va todo especificado exactamente como tiene que ir. Si un maestro de obras lee este plano, no tiene por qué perderse. Vienen cotas, vienen donde están los arranques de las viguetas, vienen las separaciones, viene la nomenclatura, por ahí viene una tabla, en el puro centro de la parte superior viene una tabla, cada vigueta viene con un nombre y ese nombre representa en esa tabla la longitud, entonces no hay cómo perderse en un plano taller. Siempre mandamos un plano taller de ese tipo para que las personas no puedan equivocarse. Esta foto es un reflejo de lo que estábamos hablando anteriormente. Aquí, ¿qué falló? ¿Qué falló? Es, si ustedes ven la formaleta, primero que todo, la formaleta a mano derecha se cayó y eso hace que el estereofón se caiga. Si la formaleta no están bien colocadas o si no están bien clavadas, ancladas a la pared, a la hora de chorrear, si esa formaleta falla, el xilofón se va a caer como tal y se va a rajar. Y eso es lo que sucede acá, exactamente lo que ustedes están viendo. Y eso sucede. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, lo que hay que hacer es correr a colocar un nuevo xilofón por debajo o colocar tabla y apuntalar y chorrear, seguir con la chorrea. O sea, no se puede hacer mayor cosa, sino si fuese que las viguetas no se caen como tal. Pero esto es uno de los tantos ejemplos que tenemos de mala praxis en la parte de la instalación de los entrepisos. Aquí nada más vamos a ver algunos ejemplos de entrepisos que hemos vendido. Hemos vendido, no sé, como alrededor de 10.000 entrepisos en todos estos años. Algunos proyectos grandes que hemos tenido en las playas, algunos proyectos en la parte urbana, hemos vendido proyectos institucionales, bancos, comercio, bueno, de todo tipo de proyectos hemos vendido estacionamientos. eh, Aquí lo más importante cuando uno tiene entrepisos como estos es un orden, que las cosas se hagan correctamente como se deben de hacer y no tiene por qué fallar como tal.
Aquí hay más ejemplos de entrepisos, ¿verdad? Que hemos colocado. Aquí esto es un entrepiso que colocamos con Mauricio Carranza hace muchísimos años. Eh, Aquí otros entrepisos con el arquitecto eh, ay, César y hemos colocado así varios entrepisos y bastantes entrepisos que hemos colocado como tal en todo el país. Y bueno, siempre vamos a estar a la orden de ustedes. No sé si tiene alguna pregunta por esta parte para darle campo y espacio a Mauricio Carranza. No sé si alguien tiene alguna consulta. Sí, tienen la mano levantada. Una pregunta, ¿cómo se llama? Ustedes, si uno les manda lo que es el plano de la vista en planta y todo, ¿cuánto ustedes duran, digamos, para entregar lo que es la cotización? Porque yo creo que mi cliente le había mandado a ustedes, creo que fue hace como 2 días, algo así me había dicho, pero que usted no le habían contestado. ¿Cuál es tu cliente? Christopher se llama, no, Christopher. no, ajá. No me, O si no no, me, o si no, yo le voy a decir a él a ver si realmente le mandó, o si no, si Dios quiere, mañana yo le mando. Por favor, vean, nosotros usualmente contestamos muy rápido, casi que de un día para otro, a no ser que tengamos, digamos, tengamos un pico muy alto, ¿verdad? De dibujo. Pero usualmente somos muy rápidos y somos muy rápidos en entrega también. Nosotros entregamos a 24 horas. Usted me lo paga hoy y mañana se lo entrego o pasado mañana lo más tardar, porque usualmente manejamos eso. Entonces, cuando hay algo de atraso, tiene que haber alguna justificación por el cual no lo hallamos, porque sí, en este momento tenemos un pico alto de trabajo, gracias a Dios, pero usualmente lo hacemos muy rápido las cotizaciones, pero con mucho gusto, estamos a la orden. Yo le voy a mandar un mensaje, está bien, ok. Claro, con todo el placer del mundo. No sé, ¿alguien tiene alguna consulta para entrar con Mauricio? Permiso, Gerardo, voy a comentar lo que está en el chat. Álvaro comentaba ahora en que en el caso es indicarle al operador de la telescópica de que el maestro de obra es el que dirige y da el ritmo dónde y cuán rápido debe ir colocando el concreto. Es correcto. Después, Marianela Jiménez, hola, excelente información, muchas gracias. Una consulta. ¿No les aplica ninguna restricción por el uso de estereofón? Es que entendía que lo habían prohibido para muchos usos, pero no sé si también para construcciones. No, no, porque digamos, si ustedes ven más bien el uso del estereofón se está incrementando en construcción en Costa Rica, porque digamos, el MKS o Covitec o esas empresas usan estereofón para las construcciones. Eh, yo creo que más que todo la restricción, Marianela, se basa en lo que hablamos anteriormente, en los entrepisos cuando son locales comerciales o digamos, institucionales, digamos, a veces eh, hospitales digamos, escuelas, aunque nosotros hemos vendido muchísimas escuelas para el DIE con estereofón, eh, pero sí, hay algunas partes en que regulan, pero es más que todo de comercio para adelante. Casas y eso no, y no hemos tenido ninguna restricción. Hubo un momento, que les voy a ser sinceros, que me tuve que dar un pulso enorme con bomberos con respecto a eso, porque ellos tenían toda la intención de quitar el estereofón de los sistemas constructivos. Y en realidad el comercio del estereofón en sistema constructivo en este país es muy grande, muy, muy grande. Entonces yo creo que no es como lo viable. Yo creo que además es más tóxica la madera que el estereofón, aunque ustedes no lo crean. Eh, el tema aquí es, y hay otros materiales dentro de las obras, cuando hay un incendio que son más tóxicos que el estereofón. Entonces, por ese lado no era el tema como tal. El tema como tal era meramente el estereofón cuando se derrite y el esperma cae y provoca algún tipo de quemadura en los muchachos de bomberos o alguna persona que esté ahí atrasada por el tema del incendio. Perfecto. Comenta Álvaro Vega sobre esa misma consulta y indica que se restringe para los de un solo uso, los desechables. Consulta Andrés, que si tienes familias paramétricas del sistema para Revit. No, no. Ok.
Marianela, excelente. Otra consulta. pero lo podemos hacer. Que no hay Si me, imposible. si me indica qué ocupan, con mucho gusto. Perfecto. Igual acá está el número, el celular de Gerardo y el correo. Marianela indica, otra consulta. ¿Nos podrían comentar más sobre las propiedades térmicas y acústicas del sistema? Marianela, yo creo que más que térmico, porque es que térmico, digamos, nos referimos más al tema de paredes, digamos como el MKS, Sur o el Covintec, esos elementos, esos estereofones son de altas densidades, digamos, ejemplo, manejan densidades 15 para adelante. Y esas densidades 15 para adelante ya son densidades más térmicas y más acústicas. Con el estereofón no, más que todo, digamos, el espesor de 15 centímetros, la densidad de estereofón del entrepiso es densidad 12, 11, 12. Y por un tema comercial, meramente de negocios, digamos, de costos, se usa ese porque es más barato utilizar ese que uno de densidad 15, 17 o de 20. Verá que ya digamos un ejemplo, la densidad 25, 26 es la que usan las hieleras. Entonces, si ustedes me dicen a mí, mira, es que esa densidad es mejor para el tema térmico. Sí, por supuesto que sí, pero es muchísimo más caro. Digamos, una bodeguilla, digamos, densidad 15 para adelante, es una bodeguilla que puede ya ir costando el doble de lo que cuesta la que es comercial. Entonces, la que se populariza en el mercado es la densidad 11-12 y es la que da resultado para la parte acústica. Ahora, la métrica nosotros no la hemos medido. Me gustaría preguntarle a la gente que genera el estereofón si ellos tienen alguna métrica en cuanto al tema del sonido, pero sí, por experiencia de tantos años, les puedo decir que se aísla más de un 90% el ruido. Perfecto. Antes de seguir a una consulta, deseo invitar a aquellos arquitectos colegiados que están hoy participando de esta charla y que no conocen de nuestra comunidad de Proyectar, donde hoy tenemos más de 150 charlas grabadas en nuestro canal de YouTube, que también tenemos Facebook e Instagram y una comunidad en WhatsApp con más de 920 arquitectos colegiados de todo el país. Si están interesados, voy a poner mi número de celular por acá o pueden escribirle igual a Gerardo para que los agreguemos a la comunidad. Tenemos otra consulta. eh, levantaron la mano. Sí, ¿cómo se llama? Una consulta, digamos, yo sé que, digamos que tengamos un cuadrante, digamos que en la parte de arriba hay un cuarto y el cuarto es de 6 por 4. Se supone que uno coloca las viguetas en el lado más corto, que sería el 4 entonces. Pero a lo que usted me estaba indicando es que si es más de 3,5 la distancia de lo que es de viga a viga, entonces ahí se pone un diafragma, así sería. Sí, señor, así es. Ahora, no necesariamente el lado más, o sea, el billete se ponen por el lado más, o sea, usualmente si el lado más corto tiene dos paredes de concreto, yo opto por colocar las viguetas donde hay paredes de concreto porque la descarga de la carga del entrepiso, del peso y comportamiento del entrepiso es mejor que descargue sobre paredes, ¿verdad? Que no sobre una viga. Eh, pero usualmente no necesariamente, digamos, yo busco que el lado más corto, ojalá poder poner las viguetas en el lado más corto, pero a veces no, a veces por el diseño estructural o porque el ingeniero estructural dice, mira, en este lado tenemos que poner estas viguetas en esta dirección, a veces hay que ponerlas en el lado de los 6 metros, entonces también se le busca la solución, se le busca la solución a eso, Ok, ok. con todo gusto. Gracias, Gera. No sé si pasamos ya a darle el Ok. espacio a don Mauricio. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a dejarle un espacio a Mauricio para que Mauricio nos amplíe más este tema desde el punto de vista estructural, que es lo que a mí me interesa muchísimo que ustedes comprendan el comportamiento de los entrepisos desde el punto de vista estructural. Yo creo, Tatiana, que por aquí, vamos a ver, permítame un segundito, Tatiana, es que creo que tengo por acá, vamos a ver. Quería enseñarles esto. Vamos a ver si puedo, no sé. ¿Se ve, Tati? Por el momento no.
No, permíteme un segundito. Bueno, ¿Qué quería? aprovecho para agradecer a Mauricio, que es bastante su ayuda y su colaboración constante a nuestra comunidad de Proyectar. Ya ha brindado diversas charlas. Entonces, más bien, Permíteme. muchísimas que- gracias. Quería enseñarle rápidamente estos videos que son muy Ahora rápidos. sí, se están viendo el área de los videos. Esto es, Todavía no se ve el video, se está viendo la carpeta donde están. ¿por qué no se verá? Vamos a ver. Qué raro. No, no se ven, ¿verdad? No, minimice esa carpeta y ahora esa ventana y le da play a ver si le sale al fondo en otra ventana. Porque ahora sí los vimos súper bien. Sí. Bueno, tal vez al final los podemos ver para darle paso a Mauricio. ¿Está bien? Ok, perfecto. Mauricio, buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, muchachos y muchachas. Gracias por la oportunidad de participar en estos temas tan interesantes, ¿verdad? Voy a compartir para iniciar la presentación. También queda libre la exposición para que en el momento que tengan a bien puedan hacer sus consultas. Yo prefiero eso porque crea una dinámica un poquito más interactiva. Entonces, bueno, Gerardo me encargó de hablarles un poquitico. Si fuera a dar un curso, duraríamos un semestre completo hablando de entrepisos, pero voy a tratar en unos cuantos minutos de explicarles un poquitito los conceptos básicos, ya desde el punto de vista estructural. Entonces, bueno, nos basamos en el Código Sísmico de Costa Rica, que en cuanto a estos sistemas es bastante amplio y estricto, por decirlo así, ¿verdad? Yo le cambiaría el nombre, a nivel estructural le llamamos diafragmas, y no el diafragma que ha hablado Gerardo, de que es una viguita para que va perpendicular a la dirección de las viguetas, sino de un elemento estructural que une todos los muros, o que acopla vigas, muros y todo el sistema sismorresistente. A eso le llamamos diafragma, ¿verdad? Y entonces, desde el punto de vista estructural, también lo vemos como un diafragma. Una de las funciones, soportar cargas gravitacionales, carga temporal, carga permanente, la carga de los muebles, el peso propio, acabados, incluso algunas otras paredes que se pongan sobre el entrepiso, el uso, ¿verdad? Ya las personas o el uso propiamente del sistema de entrepiso. Pero también otra propiedad, otra función importante es verlo como un diafragma, ya que en caso de un evento sísmico, el entrepiso eh, es el que reparte las cargas hacia los muros, ¿verdad? Hacia los muros o arriostres o sistemas sismo resistentes. Entonces, tenemos varios puntos que atacar, que es el diseño. Cuando uno habla de diseño por resistencia, quiere decir que el entrepiso soporte bien, ¿verdad? Para ponerlo en palabras un poco más asequibles. Pero también hay otros dos ítems que son muy importantes, ¿verdad? Porque en cualquier estructura, no solamente en entrepiso, sino en cualquiera, nosotros tenemos que asegurarnos su capacidad, que no falle, que cumpla, que soporte las cargas, pero también no podemos dejar que se deforme mucho, o sea, que tenga una deformada. Imagínense ver un entrepiso con una deformada de 5 o 7 centímetros ya en uso. No quiere decir que va a fallar, pero eso no está bien, primero porque empieza a tirar los pisos, compresiona las cerámicas o cualquier acabado, eh, y hasta podría ser perceptible una cierta pendiente a nivel del repiso. Entonces, la deformación también se considera dentro del diseño. Y las vibraciones, obviamente,
es un punto muy importante, no solo porque puede causar daño a los acabados y todo, sino porque a nadie le gustaría estar ahí en la sala, no sé, y pasa alguien caminando y usted siente que se le mueve. Y eso es una cuestión de funcionalidad, ¿verdad? De comodidad. Entonces, tenemos que tener todas las tres variables controladas, ¿verdad? Para que el entrepiso sea, o el diafragma, sea satisfactorio. De ahí, eh, los entrepisos o los diafragmas, ya hablando un poquito más en términos estructurales, se clasifican en dos: los diafragmas rígidos o los diafragmas flexibles. Los rígidos son los que ha estado hablando Gerardo en estos minutos anteriores. Básicamente lo da la losa de concreto. Los entrepisos prefabricados con viguetas livianas, con viguetas pretensadas, tipo metal deck sobre estructura metálica, o otros entrepisos un poquito más, digamos, rudimentarios, que es losa de concreto sobre lámina de zinc, por decirlo así, viguetas, que todavía se sigue usando. Todos estos entrepisos tienen, digamos, la similitud de que tienen una losa de concreto. Eso los convierte en diafragmas rígidos porque tienen las dos funciones: soportar cargas y repartir cargas en la parte sísmica. En cambio, ya voy a hablar de los flexibles. Entonces, ¿qué dice el código? Y así matamos la primera pregunta, porque Gerardo me dejó aquí como 20 preguntas que responder, pero bueno, vamos a irlas atacando poco a poco. El código dice que 5 centímetros para la losa de concreto, hasta 3 pisos. Luego de ahí hay que aumentar a 6 centímetros. Eh, en- con respecto a este espesor, también tiene que ver mucho la parte, digamos, constructiva, porque en 5 centímetros usted no mete una tubería, tiene que meterla por las viguetas y por el esterofón y todo para poderla transportar. Entonces hay una cuestión constructiva que a veces se prefiere trabajar con 6 o 7 centímetros, ¿verdad? Cada centímetro adicional es un peso más que el entrepiso está capacitado a soportarlo, pero lo que pasa es que la capacidad de carga temporal del uso de las personas, de los muebles, baja. Entonces, por ejemplo, si un entrepiso se diseña para vivienda, que son 200 kilos por metro cuadrado, pero usted hace la losa de 7 para poder pasar tuberías, o no sé, o porque pusieron una malla chamal y chorraron 7, ya estamos hablando de que en lugar de los 200 kilos por metro cuadrado que debería soportar para como carga temporal, ya solo nos quedan 150. Entonces, entre más espesor de losa, bajamos la capacidad de carga temporal, ¿verdad? Entonces, la idea es que si usted requiere más espesor por alguna condición especial, eh, que al pedir el entrepiso o al encargarlo, que se aclare esto para darle un entrepiso con más capacidad para que las chorreas adicionales no le afecten en la capacidad de carga, ¿verdad? Entonces, bueno, 5 centímetros hasta 3 pisos permite el código, y después de 3 pisos, 6 centímetros. Los flexibles, pues son los que no tienen la capacidad de repartir fuerzas sísmicas. Los entrepisos de madera, eh, la estructura de techo de una casa se considera un diafragma flexible. Entonces ven que no está presente la losa de concreto. Eso es lo que define si estamos de un lado o del otro. Cuando se diseña, y es no tan común ahora, pero hace unos años sí, que te pedían un piso de madera, ¿verdad? Porque entonces el esquema de diseño cambia totalmente. Una casa, un edificio que no tenga un diafragma rígido, se diseña completamente diferente a uno que sí lo tenga, y probablemente da paredes, vigas y todo un poco más pesadas, porque el código castiga un poco el diafragma flexible. Se permite sin ningún problema para techos.
Voy a considerarlo como un diafragma flexible. No quiere decir que no se pueda usar entre pisos de madera o fibrolit sobre viguetas de acero. Sí es posible. Lo que les digo es que el comportamiento general cambia y muy probablemente nos van a aumentar los aceros de las paredes y incluso de algunos cimientos. Entonces, bueno, por ahí. Aquí les pongo un poquito para entrar en materia, un entrepiso común, es un entrepiso una casa que tiene varios niveles y entonces se genera un entrepiso. Y ahí pueden ver que, y ustedes lo preguntaron por ahí y Gerardo lo dijo, que se prefiere colocar los entrepisos en la dirección más corta. Eso es una preferencia porque entre más corto es el entrepiso, el refuerzo de vigueta interno es un poco menor y Gerardo les podría decir cuánto cuesta un entrepiso, cuánto cuesta el metro cuadrado de un entrepiso de 6 metros o de 3 de luz o de 3 metros. Si cambia el costo, dado que los entrepisos de más longitud pues tienen un poco más de refuerzo en la parte, digamos, de concreto, en el dadito de concreto que está ahí. Ese dado de concreto, ahora que también hubo una pregunta por ahí, protege las varillas inferiores, ¿verdad? Ese dado concreto o la parte inferior de una vigueta trabaja en tensión, lo que trabaja la varilla que está adentro. El concreto la protege. Entonces, algún agrietamiento leve o algo así, simplemente no afecta la capacidad de la vigueta porque lo que importa son las varillas, ¿verdad? Entonces, no es tan malo eso. Tal vez lo que yo le encuentro de problema a una vigueta fisurada es que justamente en la fisura el acero está expuesto a la intemperie, por decirlo así. Entonces, si no se pinta y se deja expuesto y cosas de ese tipo, podría entrar la corrosión ahí antes que un entrepiso o unas varillas que estén totalmente protegidas. Entonces, como preferencia, uno trata de ubicar las viguetas en el sentido más corto, eh, por costo. Otra, porque por rigidez vibraría menos. Por ejemplo, usted tiene un entrepiso de 6 metros y uno de 3 3 y medio, y pone algunos sensores para medir vibraciones o aceleraciones. Se va a dar cuenta que el entrepiso más corto vibra menos o menos perceptible que el más largo, ¿verdad? Entonces, esa es otra razón para aprovechar, si tenemos paredes inferiores y todo, pues usar el entrepiso en la dirección más corta para bajar vibraciones y también bajar costo. Y deformaciones. La deformación de un entrepiso largo hay que controlarla y se requieren viguetas más pesadas o más peralte del entrepiso. Entonces, Una pregunta. claro, dígame. Una pregunta, es que yo estoy ahorita con una construcción y tenemos, vamos a ver, tenemos 6 de ancho y 5 metros de largo, de pared a pared, ¿verdad? Como usted dice que siempre tiene que descansar, lo conveniente es que se descanse en una pared que una viga, ¿verdad? Entonces ahí está descargando la pared y la viga. Pero digamos, en ese caso, cuando nosotros cotizamos con la gente esta entre piso, nos pusieron solo un diafragma nada más y la pusieron en el lado de 6 metros. Pero digamos, a lo que estaba diciendo ahorita su compañero, creo que después de 5 metros son dos diafragmas que se colocan. Ujú. Correcto, eso hay que verlo. El diafragma, que ahorita voy a hablar de ellos, controla deflexión, controla vibraciones, ¿verdad? No es un elemento así. Yo sé que ya en los catálogos se da como por receta, cada cierta distancia un diafragma, pero son útiles, realmente estructuralmente son muy útiles y le van a evitar un problema futuro, porque si a uno lo llaman por una vibración de un entrepiso de estos, ya quitársela después de colado y todo es complicado. Es mejor ir un paso adelante y colocar los diafragmas de acuerdo a la recomendación para quitarse ese problema de encima, ¿verdad? Entonces sí,
Si usted lo pone en el lado de 6 metros, pone el diafragma. Si lo pone en el lado de 5, también los va a tener que poner. Entonces, se inclina por el lado de 5 metros porque probablemente la vigueta sea un poquito más, menos costosa. También cuando apoyamos en vigas y no en paredes, la carga se va puntual a los extremos de las vigas y probablemente tengamos que hacer placas aisladas. En cambio, cuando apoyamos encima de pared, la carga baja distribuida al suelo. Eso nos da para hacer placas corridas. Entonces, vean que cualquier variación nos varía también la cimentación, ¿verdad? Entonces, son cosas que se toman en cuenta a la hora de proyectar un entrepiso. Sí, Ay, sí, y otra pregunta también es, digamos, los voladizos, cuando uno coloca las viguetas, ¿hasta qué distancia máxima se puede colocar lo que es el voladizo? Porque he escuchado en la calle que siempre dicen que es 1 metro, no más de 1,20 m. ¿Cómo es el asunto en ese sentido? digamos, ahí yo le diría, siempre está bajo análisis, pero una vigueta puede soportar 1 metro, metro y medio en voladizo, pero no depende tanto de la vigueta. Si usted se fija aquí, en esa figura, ahí se ve en la parte inferior como más denso, parece un hash, pero no es un hash. Eso es un voladizo. Lo único es que se resolvió en concreto. Lo que funciona en un voladizo es el acero superior, no es el acero propiamente que trae la vigueta en el dadito de concreto. Entonces, porque hay una reversión de la flexión, o sea, un voladizo baja en su extremo, tiende a bajar, ¿verdad? Es una deflexión en cantilever. Entonces, el refuerzo que usted ocupa es superior. ¿Me explico? Y uno con este refuerzo superior puede ser número 3 a 20, pero si usted mete número 4 a 20 o hasta número 5 puede llegar a voladizos hasta 2 metros. Por eso le digo que depende de esos bastones superiores la longitud de voladizo que usted puede obtener. Si no mete refuerzo, yo diría que no pase de 1 metro. Pero si quiere volar más de 1 metro hasta 2 metros, sí es necesario reforzar la losa superior para garantizar la capacidad, la deformación y la vibración. ¿Ok? Ok, ¿Verdad? y otra cosa también, digamos, en los voladizos, porque en la cotización que nosotros hicimos, a mí me pareció muy extraño que en los voladizos de 1,50 no se colocaran lo que son las viguetas, pero a lo que ella indica es que en esa parte, no, esa parte solo, digamos, se cola, ¿verdad? Se chorrea, pero se coloca formaleta, pero digamos, primera vez, porque yo he hecho varias construcciones y yo siempre coloco lo que son las viguetas en los voladizos. En este caso, con esta gente que coticé, me dijeron que no, o sea, colocaron en toda la construcción, digamos, del entrepiso, menos los voladizos, dicen ellos que ellos no colocan en esos voladizos. O sea, yo nunca he visto, o no sé si ustedes tienen memoria, que un voladizo no tenga sus viguetas por debajo. Sí, es que depende. Si la vigueta viene de atrás, voy a ver si puedo anotar acá. No sé si me deja anotar. Sí, si la vigueta viene desde atrás, como esta, y usted la saca hasta el borde, ella es continua. Ella puede soportar los voladizos. Hay entrepisos donde una vigueta es esta, ¿verdad? Ahí me sale torcido, me disculpan, es que pero la vigueta del voladizo es independiente. Si esto es así, no hay continuidad, entonces usted lo que necesita es una viga de borde, sacar vigas en voladizo en todos estos lugares y armar su entrepiso, que es en voladizo, pero se apoya en las vigas laterales y armar viguetas pequeñas. Entonces, depende, si le mandan las viguetas continuas, usted sí las puede volar, reforzando mal la losa superior. Si tiene que meter vigas pequeñas que no son continuas con las que trae atrás, necesita una viga de borde. Todo eso lo ve uno en el diseño y generalmente cuando uno detalla, uno pone la continuidad de la vigueta si realmente la quiere así, ¿verdad? Esa vigueta continua, entonces digamos, sería que viene desde adentro y hay que incrustarlo en lo que es la viga y pasarlo por el otro, o hacer el bastón, usted dice, los bastones. Eh, correcto.
La vigueta pasa por dentro de las vigas y sigue hasta el final, hasta el ¿verdad? final. Hasta, Oh, ok, ¿verdad? De esa manera la vigueta tiene continuidad y, como le digo, lo importante ahí, lo más importante, aparte de esto de la vigueta que le acabo de decir, es que hayan bastones superiores, porque ahí es donde está la tensión y el refuerzo. ¿Ok? ok. Está bien. Entonces, bueno, voy a... Mauricio, disculpe, tenemos otra mano levantada. Don Mauricio Araya. Claro. Buenas. No, primero que todo, quería, bueno, un saludo para el ingeniero Mauricio Carranza, que es compañero mío ahí en el TEC. Todos somos profesores del área estructural. ¿Qué Mau? Pura vida. Bien, bien. No, Pero bien. y quería felicitar a la empresa porque, bueno, yo doy parte, ya, el tema de entrepisos, yo también lo veo en uno de los cursos, y uno casi siempre tiene información, igual construyo, pero pocas veces uno tiene la oportunidad de tener la información de parte del proveedor, y sobre todo información tan detallada y tan importante, y por eso el arquitecto Álvaro Vega, que me invitó hoy, pues le agradezco mucho también porque mucha de esta información hasta ahorita la veo. Entonces, primero, muchas felicidades a la empresa en ese sentido. Desde hace mucho tiempo yo les compro entrepisos a ustedes, por lo mismo que comentaron ahora al inicio, que es mucho más fácil la colocación, el transporte, la instalación, y porque el problema que con el entrepiso pretensado, las viguetas, además de pesadas, el problema es que vienen con una contraflecha. Entonces, ese tema del espesor de losa es muy complicado de controlar, porque en el centro de la vigueta, si uno pone los 5, termina a veces con 7, 8 o hasta 9 centímetros en el punto de apoyo. Entonces, aquí sí uno puede controlar el nivel de la losa. Entonces, desde hace mucho tiempo me trasladé al sistema de ustedes. Y lo otro también, nada más, ahora que hablaron de los bloques de estirofoam, sí, otro de los argumentos que tiene Bomberos es por el tema de los gases tóxicos que se producen cuando se incendia los bloques. Entonces, ese es un tema que me han comentado ellos también, que sí les preocupa mucho el tema de los gases tóxicos, pero nada más como información complementaria. Pero no, les agradezco mucho. Mauricio, Mauricio, ¿Mm? Pura vida, perdón. Mau. Gracias. Mauricio, para contestar un poco a Mauricio Araya. Sí, Mauricio, verás que nosotros habíamos hecho un estudio de la toxicidad de los materiales cuando tuvimos que demostrarle a bomberos que el esterofón no era el más tóxico de los materiales en una construcción. Y la madera es más tóxica, el humo de la madera es más tóxico que un estereofón. Entonces, hay más materiales en una obra que son más tóxicas que un estereofón. Y ya Bombero lo sabe, lo que pasa es que es una lucha, es un pulso que nos hemos dado durante muchos años. Gracias. Sí, de hecho, perdón, ya para terminar la intervención, también los que me han hecho a veces un poquito de problemas son los ingenieros electricistas o electromecánicos, que tampoco les hace mucha gracia. Entonces, yo a veces lo que les he dicho es a ellos, porque les preocupa que un circuito, cosas así, yo les he dicho, bueno. Es que, ¿cómo me van a decir ustedes eso si ustedes son los responsables del sistema eléctrico? O sea, se supone que ustedes me deben de entregar todo tan seguro y supervisarlo todo también, que eso sería el menor de las preocupaciones. Pero me he encontrado algunos colegas en el área electromecánica o eléctrica que a veces también les ha preocupado eso. Pero igual, todo es como muy de criterio de la persona que interviene en el proyecto. Pero yo, sinceramente, con el sistema estoy muy tranquilo, nunca he tenido problemas. He hecho proyectos desde hace 20, 25 años, cero problemas, y por eso estoy sumamente seguro y tranquilo al usar, y sobre todo el sistema de ustedes, también porque ahí está Mauricio Carranza ahí atrás también, que para mí está una garantía a nivel nacional en estructuras. Muchas gracias. gracias, Mau, por el piropo. Aceptado. Ya, ya. Eh, sí, sí, sí. Entiendo el asunto. Sí, el estereofón se sublima, ¿verdad? Pasa del sólido al gas. Pero bueno, ya es un tema que se ha hablado por acá. Continuemos un poquitico. Ese detalle se lo robé a Gerardo, pero está más bonito el de Gerardo. Este no es tanto, pero es básicamente para mostrarle aquí los bastones, esas líneas negritas que se ven ahí, que se colocan en el acople con las vigas y en las pasadas de un paño al otro. Y para contestar la pregunta, entonces nos vamos a la definición de diafragma rígido. Tiene que acoplar el sistema, incluso paredes del segundo nivel, etcétera, acoplarlo al primer nivel por medio de las vigas.
si usted llega con la malla electrosoldada al borde y solo la coloca, no tiene suficiente longitud de anclaje, se le va a zafar. O sea, la malla electrosoldada le funciona para entre vigueta y vigueta y el efecto diafragma en las zonas interiores, pero cuando llega a los bordes, no podemos anclar la malla electrosoldada. De ahí que los bastones son fundamentales, porque si no, si nosotros perdemos el efecto diafragma rígido, se desconectan los muros y entonces el sistema se va a comportar, quién sabe cómo, ¿verdad? Puede traer daños en otros elementos. Entonces, los diafragmas de borde toman la transferencia del diafragma a las vigas y también toma una tensión superficial porque el entrepiso al llegar al borde desarrolla una flexión que tira la tensión arriba y por eso se ponen las varillas, que es el mismo caso de estos refuerzos, esas líneas que se ven entre paño y paño. Ahí hay una inversión de momento flexionante que hace, y similar al voladizo que les explicaba, que hace que el refuerzo más importante no sea el de la vigueta, sino el refuerzo de la losa. Y también en muchas pasadas de estas, la malla no la logran pasar porque ya está el refuerzo vertical de las paredes y ya hay un poco de cosas, entonces la malla la llegan y la empiezan despuesito en el otro paño, entonces necesitamos darle continuidad. Por eso, al inicio, cuando nos sentamos con el diseño del entrepiso y que Gerardo lo diga, yo creo que yo veía más a Gerardo que a mi esposa de tanta reunión y tanta cosa que teníamos, pero era por circunstancias de ir afinando todos estos detalles, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la explicación de los bastones. Son necesarios para que la función estructural como diafragma del entrepiso se dé a satisfacción. Si no, podríamos generar grietas en los bordes y podríamos perder el acople con los muros estructurales de los niveles anteriores. Ok. ¿Qué es más o menos esto? Digamos que estos rayaditos en la pared, no sé si me ven ahí. Vamos a ver. Mauricio, disculpa, tenemos una consulta al arquitecto Giovanni Brenes. Claro, Indica, digamos. ¿los bastones centrales se colocan sobre cada diafragma únicamente? No, los bastones centrales se colocan sobre las vigas, ¿verdad? Donde tenemos un paño de entrepiso en un lado y otro en el otro lado y en el centro hay una viga. Entonces ahí colocamos los bastones. No se piden bastones sobre diafragmas, ¿verdad? No se piden bastones sobre doble vigueta, porque esas funcionan a fricción normal. Se piden bastones entre un paño y el otro paño, cuando hay una viga de entrepiso presente. Perfecto. También don Giovanni había realizado una consulta que le habíamos dejado eh, para después. Al mover los aros, no afecta la integridad de la viga, ya que están espaciados de acuerdo al diseño. Cuando uno hace los diseños por cortante, los aros en una viga de concreto son los que toman el esfuerzo cortante, el que corta la viga. Esos aros se calculan como una cuantía de acero distribuida en cierta longitud. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí con los aros? Que, por ejemplo, que en un metro de viga haya 6 aros. Si están a cada 15, son un poquito más de 6 aros, ¿verdad? Yo tengo que cumplir con 6 aros por cada metro o 7 aros por cada metro. Entonces, que yo desplace uno un poco para un lado y otro para el otro lado, mientras cumpla con la cantidad de aros en ese metro, no tengo problema. Siempre y cuando no lo separe más de un peralte de viga. Si la viga tiene 40 de peralte, de altura, no puedo separarlo más de 40, ¿verdad? Entonces, ahí sí tendría un problema. Pero si yo tengo aros acá a 15 y luego lo pongo a 20 y varios a 20 o a 25 para poder meter las viguetas y cumplo con la cantidad de aros por metro lineal de viga, no tengo problemas, ¿verdad? Entonces es que se calcula de esa manera y mientras lo suplamos no vamos a tener ningún problema. Muchas gracias, Mauricio. Disculpa, tenemos otra consulta, tenemos la mano levantada. Les comento Claro. que usualmente nuestras charlas son de 7 a 8:30. Ya hoy nos hemos pasado un poquito. Entonces, si no, para dejar un poco más a Mauricio avanzar y tal vez él evacúa nuestras dudas. Pero te Mm. escuchamos.
Ya tienes la mano levantada. Ah, ok, sí, ese detalle de apoyo de viga entre piso. Es que, digamos, solo preguntaba, digamos, si uno puede descansar lo que es la vigueta, ajá. Uno la puede descansar, digamos, si uno tiene lo que es la viga y la viga tiene una varilla longitudinal en el centro, uno también puede descansar ahí, no solo en la formaleta. Sí, generalmente a veces aparecen vigas centrales en una viga. La especificación dice que entre las varillas superiores e inferiores no pueden haber más de 40 centímetros. Entonces, cuando son vigas realmente peraltadas, se colocan unas varillitas intermedias para cumplir con esa premisa del código. Esas varillas es básicamente para confinar la sección y para que el aro no quede 40 centímetros solo. Entonces, casi que quedan en el eje neutro de la viga, o sea, prácticamente no funciona digamos, en vigas sobre paredes, sí funcionan en vigas con carga lateral o cosas, pero entonces sí se podrían usar como apoyo de las viguetas. Es más, es muy común, incluso en este dibujo a la derecha, abajo, se ven las dos varillas y la vigueta se ajusta de tal manera para tener una sentadera ahí, ¿verdad? Para poner las viguetas. Y ahí no pasa nada. No pasa nada porque las varillas más importantes o las que toman la carga son las superiores y las inferiores. Entonces, Ok, no tiene problema. Ok, entonces, bueno, aquí hay unos esquemitas y tal vez vimos los de los bastones sobre vigas y me interesaba hablar un poquitico sobre la doble vigueta. Al tener paredes que no tienen viga abajo, por alguna cuestión arquitectónica y para limpiar el cielo, se coloca un diafragma, una viguita entre dos viguetas. A eso le llamamos detalle de doble vigueta. Eh, las dos viguetas, la razón es porque nos llega una carga grande. Recuerden que usted tiene una pared ahí y encima de esa pared tiene el techo, por decirlo así. Entonces ahí baja una carga considerable. Eso en carga gravitacional. Entonces, las dos viguetas nos ayudan a soportar las cargas que vienen gravitacionales, pero también el muro superior toma carga sísmica y trata de volcar. Por eso el refuerzo que se ve ahí tiene que quedar debidamente anclado en un núcleo cerrado, ¿verdad? Y la única manera de tener un núcleo cerrado es agregar ese diafragma o esa viguita de cuatro varillas para poder anclar el refuerzo de la pared. Por eso no se puede omitir esa varilla, perdón, ese elemento combinado, diafragma y viguetas. Ese detalle nos permite soportar la pared y las cargas que vienen de arriba y nos permite anclar perfectamente el refuerzo de la pared dentro de ese núcleo que se nos forma ahí. Por eso sí es importante ese diafragma entre las viguetas. Cuando tenemos diafragmas solos, que hemos hablado un poquitico, tiene la función de acoplar todas las viguetas, darle una rigidez adicional, bajar las vibraciones, bajar las deformaciones, ¿verdad? Para garantizar la parte, digamos, confortable del entrepiso, que no nos esté vibrando, que no se deforme mucho, etcétera. También es importante mencionar que los bloques, y Gerardo lo hizo, son meramente formaleta que se necesitan antes de que el concreto haya endurecido, pero después ya no. Incluso yo he llegado entre pisos muy viejos que se empiezan a caer los bloques sobre, más que todo en parqueo, sobre los carros y se mandan a quitar los bloques. Se quitan los bloques y se alivian el entrepiso y ya una vez un entrepiso en funcionamiento no necesita los bloques. Básicamente es peso. Cuando son de estereofón, el peso es mínimo, pero cuando son bloques de concreto, quitar las tapas de los bloques y dejarlo libre, eso es bastante peso que lo alivianamos. También puse un comentario abajo eh, y es un error a veces que se comete, tal vez no un error, una omisión. Cuando usted tiene entrepisos de este tipo, generalmente están en interiores. Entonces usted los tiene secos, ¿verdad? Usted los tiene con cerámica, con algún acabado y no están expuestos
a lluvia, sol, lluvia, sol. Cuando tenemos entrepisos de este tipo y prácticamente cualquier otro, ¿verdad? Pretensado, lo que fuera, la losa expuesto a la intemperie, al agua, ellos se agrietan. Es un agrietamiento por contracción, no es un agrietamiento por capacidad. Se les va a filtrar el agua, a menos de que se ponga un TPO, una membrana impermeabilizante o que se le ponga algún tipo de acabado final. Si no lleva acabado y todo y quieren dejar expuesta una losa de entrepiso de estas a la intemperie, pues alisten paraguas debajo porque les va a llover el agua. En esos casos es preferible utilizar una losa colada, etcétera, con el refuerzo suficiente para que las contracciones sean mínimas y no nos deje pasar el agua. Entonces, nada más quería hacer la salvedad que para exteriores tienen que tomar previsiones del caso para evitar filtraciones. ¿Ok? Lo que les explicaba de una fuerza sísmica pasando a dos paredes por medio del diafragma. Ese es el efecto diafragma que les he insistido. Pero bueno, ya hablé de eso un poquitico y les justifiqué, digamos, por qué el uso de bastones en los bordes y bastones entre paños. Les voy a hablar un poquito de las vibraciones. Aquí en las fotos, pues, hay un entrepiso tipo metal deck que tiene que ser apuntalado también. Eh, pero también se pueden construir entrepisos, como ese de la derecha, que ya está listo, pero se pueden generar entrepisos que no requieran apuntalamiento. Me ha tocado casos donde digamos, trabajo inferior, tal vez en una bodega, un mezanine, y te dicen, vea, diseñeme el entrepiso, pero no me ponga un solo puntal. Necesito usar el área, tener el área libre. Entonces, hay dos modalidades de diseño, con apuntalamiento o sin apuntalamiento. Se pueden hacer de los dos, pero generalmente en estructura metálica o en elementos que tengan capacidad para soportar eh, la lámina y la chorrea sin que hayan deformaciones. El entrepiso de vigueta está liviana. La vigueta no tiene capacidad estructural sola. Ella necesita el concepto de sección compuesta. Y por eso puse esa figurita abajo donde se ve una sección en forma, una sección W y arriba una losa. Eso lo saco, digamos, de las hojas de diseño para vibraciones y entrepisos compuestos. Y se ponen unos conectores, hay unos conectores en el entrepiso de viguetas, la conexión entre la vigueta y la losa se da por adherencia. El concreto llena donde está la vigueta, se cola la losa y esa interfaz o esa adherencia entre la vigueta y la losa se da por el flujo de cortante que hay ahí y el mismo concreto es capaz de soportar ese flujo cortante y comportarse como una sección en T, una sección monolítica. Cuando tenemos estructura metálica, donde tenemos una viga como esa solita y una losa después, hay que conectarla. Se ponen conectores de cortante, etcétera, para lograr una sección compuesta. Quiere decir que el momento de inercia o la rigidez de la sección no solo es de la losa, sino es del sistema losa más viga. Eso nos baja las vibraciones, nos baja las deformaciones y aumenta la capacidad. De ahí que este sistema que pues les puso Gerardo debe ser apuntalado, uno por un tema de capacidad de la vigueta, que no tiene capacidad ella para soportar toda la chorrea y todo como si nada, sino hay que apuntalarla cuando el concreto endurezca y tome su resistencia. El sistema se comporta como sección compuesta y usted elimina los puntales y tiene un entrepiso que le soporta las cargas. Entonces, ese concepto hay que manejarlo, depende del caso que tengamos, ¿verdad? Te lo menciono aquí, que es importante. Y afecta también la vibración. Generalmente, esto es una salida en memoria de cálculo donde se analiza la vibración en un entrepiso. Incluso ahí está la misma figurita de sección compuesta, ¿verdad? En la entrada de datos uno le da las características de la viga, espesores de losa, cómo son los conectores, cuánta carga viva participa en la vibración, porque vean que la vibración
Es alguien que la provoca y alguien que la siente, ¿verdad? Está la vibración de tacón que hablaba Gerardo, pero eso es más un sonido que una vibración. La vibración que usted percibe es cuando alguien camina o brinca o corre y usted en una silla o un sillón, usted siente que se le mueve el entrepiso. A esa vibración me refiero y eso depende de la persona o del sistema que provoca la vibración y de la persona que lo percibe o las personas que lo perciben. Entonces, varios códigos se encargan de esto y lo que se hace es que se calculan frecuencias de vibración, masa oscilante y si ven a la derecha abajo, hay unas tablitas de, de aceptación o no de un entrepiso, imperceptible, apenas perceptible, máximo aceptable. Entonces uno con un cálculo y algún programita, uno puede sacar ese factor R que aparece ahí abajo y compararlo con la tabla. Mao, Sí, sí, dígame. a las 9 se cierra el Zoom por aquello, Mao, perdona. Sí, yo prácticamente ya Ok, terminé, ok, entonces ok. ya con esto cierra. Entonces, hay formas de equilibrar la vibración y ver qué pasa si no da. Me voy a la viga de arriba, me voy al espesor de losa y hago algunas modificaciones o meto un diafragma, acoplo varias vigas y empiezo a mejorar el factor de vibración hasta que llegue a un valor aceptable. Entonces, son condiciones que tenemos que revisar, ¿verdad? Eh, yo sé que fue muy rápido, fue un poquito a la carrera, este tema da para mucho más, pero ahí les dejo la inquietud. Cualquier consulta, ustedes saben que ahí estoy a la orden y si tienen alguna preguntita para quemar estos 4 minutitos, aquí a la orden. Lo primero que nada, muchísimas gracias, Mauricio, como siempre. Nos No, encanta sus ujú, charlas porque siempre evacuamos demasiadas consultas. con mucho gusto, Más para bien servir. esta charla, como siempre, se presta para una segunda parte y más bien es Claro, de coordinarla con Gerardo porque ya tenemos agenda abierta para junio. Entonces hay que claro, coordinar la ahí lo charla. coordinamos y con mucho gusto. Muchísimas gracias. Para todos tenemos página web, nuestras charlas aparecen en nuestra página web o bien en el canal de YouTube. Entonces mañana a primera hora van a poder ver la grabación. No sé si habrá alguna consulta. Con muchísimo gusto, Álvaro, un placer. Muchísimas gracias más bien a todos ustedes por acompañarnos. Procedo a dejar de grabar. Muchas gracias, Ok, Tati. con mucho gusto. Gracias, Gerardo. Gracias, Mauricio. Y gracias a todos por acompañarse. Voy a dejar Muchas de gracias a grabar. todos, Que gracias por pasen el buena noche. tiempo. Gracias, Mauricio. Hasta luego.